Dice Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Estamos viviendo en la época final de la historia humana. Es evidente que las fuerzas de los países se están alineando, la gente se está alineando. Algunos dicen que son blancos, otros dicen que son negros. Algunos se dicen cristianos, otros son cristianos. Hermanos, que seamos encontrados nosotros entre el grupo que tiene un solo Dios y un solo Señor. En los cielos y en la tierra solo hay una divinidad, y Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ante quienes debemos doblar rodillas. Y Él tiene un hijo ante quien debemos doblar rodillas, amarlo y adorarlo con todo nuestro ser, como dice el Salmo 2. Ahora bien, en la historia pasada, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, tiene una parábola, y estamos viendo parábolas históricas, y esta parábola es enorme. Hubo 17 millones de muertos, 17 millones de seres humanos, país entero, completo, imagínense, incluyendo 6 millones del pueblo de Israel, de judíos. Y imagínense que en el tiempo que vivimos hay más de 5,000 lenguas. Eso significa que hay, pero miles y miles de pueblos. Y así ha sido en el tiempo de Hitler, el que causó la gran mortandad. En ese tiempo habían tantos, pero él tenía un enemigo específico al que quería matar: a Israel, a Israel, a Israel. Él estaba dispuesto hasta el último día de su vida a seguir matando cuantos le fuera posible. Él quería exterminar totalmente a Israel. Y eso no es un asunto ligero, porque en este mundo hay una batalla entre el bien y el mal. Dios tiene un hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Dile a Faraón que deje ir salir a mi hijo. Faraón es el gran dragón según la Biblia. El dragón gobierna este mundo y quiere destruir a los hijos de Dios. Y también no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay muchos que se llaman judíos, pero que realmente pertenecen al diablo. Pero muchos de ellos son ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Dios, el Señor Jesús, oró por ellos antes de morir. Dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y también dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. No hay que culpar al pueblo de Israel por la muerte de Jesús. Nunca hay que hacer eso. Jesús murió por mi pecado y también por el suyo. Y por todo el pecado de cada ser humano que ha existido. Pero el Señor nos tiene que hablar en parábolas. Y nos habló a través de la vida de Adolfo Hitler. Le decían el Führer Adolf Hitler. Y es interesante que en alemán, Führer Adolf Hitler tiene 6 y 6 letras. Ahora, Hitler había nacido en una familia muy problemática. Su padre lo había tratado muy cruel, muy mal. Y en cambio su madre lo había endiosado. Él era lo más alto, lo mejor, no había nadie como él. Hitler tenía una personalidad enfermiza. Pero no era el único que había sido endiosado. Al mismo tiempo estaba Hirohito, era el emperador del Japón. Y según los japoneses shintoístas, Hirohito era el dios encarnado del sol. Era una divinidad encarnada. Hasta el día de hoy muchos de ellos creen que la familia del emperador son dioses encarnados. Y también había otro hombre, Mussolini, Benito Mussolini. Y este Benito Mussolini era famoso por su orgullo. Y Benito Mussolini, en su corazón, se creía que era otro César, que también
Según los romanos era un Dios encarnado, una divinidad. Entonces, estas tres personas, tres divinidades, esta trinidad, estaba dispuesta a atacar y destruir al pueblo de Israel y hacer una guerra mundial contra el pueblo de Dios. Ahora, Hitler, a través del nazismo, empezó a promover su idea de que los alemanes eran la raza más alta, el nivel más alto, y tenían que ser los reyes de todo y gobernar sobre toda la humanidad de ahí para abajo. Ellos en el tope como reyes y gobernando todos. Y en medio de todos, ellos miraban a Israel como su principal oponente y pensaban destruirlo. Ellos sentían de que si no destruían a Israel no iban a poder lograr sus objetivos. Todo el mundo para ellos lo tenían catalogado como esclavos, pero Israel había que acabarlo y exterminarlo totalmente. Hitler estaba tratando de crear el tercer Reich romano-germánico. Él sentía un César también. Usted recuerda, todos los Césares eran enemigos de Dios. Su reino, según él, duraría 1000 años. Usted ve en la Biblia que el Mesías vendrá y va a gobernar durante 1000 años. Y Jerusalén será la capital mundial del Mesías. Para Hitler, Berlín iba a ser la capital mundial. Hitler les puso una marca a los judíos y los mataba y los exterminaba. Pero también tenía para ellos la moneda que se llamaba el marco, la marca alemán. Entonces era una figura y sombra del anticristo venidero. Por eso estamos estudiando ahorita, porque vienen cosas que se van a repetir, que es lo que fue, lo mismo que será. Su cuartel general se llamaba la guarida del lobo, Wolf Chase, no sé cómo se pronuncia. La palabra Adolf significa lobo noble, y él se hacía llamar a sí mismo Herr Wolf. Y hay muchas personas que se llaman Adolfo, pero son excelentes personas. Pero Hitler era algo especial. En el caso de Hitler, la revista Time lo puso como el hombre del año en el 1938. Imagínense. Lo hicieron candidato al premio Nobel de la Paz. O sea, el mundo está loco, hermano, y la media, los medios, hermanos, serán comprados por Satanás. Ya se sabe muy bien en esta época que mucha gente de los políticos del mundo tienen comprados los medios de comunicación alrededor de todo el mundo. Se está repitiendo la historia y se está preparando una destrucción total. Cuando esta guerra terminó con bombas atómicas. Entonces, usted puede esperar que muy pronto vayan a haber también nuevamente bombas atómicas. Hitler pensaba que su raza, la raza alemana, era la raza escogida, el linaje perfecto. Él era el Adán, por supuesto, de ese, un segundo Adán. Y su esposa, Eva. Se llamaba Eva Braun. Imagínense. Ahora, Dios nos habla del primer Adán con su Eva, pero también el Mesías de Israel, el segundo Adán. La Biblia nos dice que Jesús es el segundo Adán. Y su iglesia, la congregación, el Israel de Dios, es su Eva. Eva significa vida. Ahora bien, la vida está en la sangre, nos dio la vida. Ahora bien, Eva Braun fue una mujer que sufrió mucho. Intentó suicidarse con pistola en 1932. En 1935 intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas. Ella era una jovencita adolescente que fue tomada por este hombre. De ahí fue creciendo por años. Y finalmente Eva Braun terminó envenenada, según se cree, el 30 de abril de 1945, junto con Adolfo Hitler. Según se cree, existe la noticia de que muchos piensan de que Hitler sobrevivió. Fue un engaño el hecho de que haya hecho creer a otros que había muerto y vivió en Sudamérica con los millones que robó en esa época. O sea, un hombre malo, un hombre cruel. Solo
que nadie puede escapar de la justicia divina. Nadie puede hacerlo. Ahora bien, Hitler estaba tratando de crear lo que era llamado el nuevo orden mundial y se dedicó a exterminar al pueblo de Israel. Hizo sufrir al pueblo de Israel como nadie lo ha hecho posiblemente en este mundo. Pero una de las cosas que nosotros debemos aprender es que el Señor le había hablado al pueblo de Israel su futuro, si el pueblo de Israel se alejaba del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le explica en Deuteronomio 28. Ahí están las bendiciones si oyes la voz de Jehová. Bendiciones si escuchas a Jehová. Bendiciones si obedeces a Jehová. Y las maldiciones que vienen si no lo haces. Entonces dice el 28-25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo, y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Entonces era una prueba enorme para el pueblo de Israel. Y algo que me llamó la atención en Deuteronomio 32, empieza hablando desde el verso 23. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé sobre ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con venenos de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada. Y escuchen, y dentro de las cámaras el espanto. O sea, algo terrible por haber dejado al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Debemos recordar algo, hermano. Dios es el bien, Dios es lo bueno. Si abandonamos a Dios, nuestro fin es todas las desgracias y maldiciones del mundo, porque Dios es el bien. Abandonar el amor, abandonar la verdad y abandonar el bien es irse exactamente hacia todo lo que es mal, a todo lo que está malo. No podemos abandonar al Señor. En este tiempo, uno de los problemas graves de la humanidad es que los que están caminando con Dios empiezan a entrar en gran apostasía, abandonando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo hicieron las tribus perdidas, como lo hizo Israel. Pero para ellos el Señor está hablando de una restauración. Es tiempo cuando Dios quiere darle a su pueblo la restauración. Pero este sufrimiento se le vino a ellos por abandonar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, dice la Biblia también en Oseas 13:3, y eso es importantísimo que lo veamos, porque dice el Señor: por tanto serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Lo que Hitler hizo en esa época es meter al pueblo de Israel dentro de unas cámaras de espanto y los quemaba, literalmente salían por el humo de la chimenea. Es decir, la profecía se cumplió. Pero en el contexto que acabamos de leer, tiene que ver también con el fin de los tiempos, no solo lo que pasó ya con Israel, porque dice la Biblia, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, en el tiempo que viene otra historia, es parte de la gran tribulación, es parte de los ataques que vienen, y lo que usted está viendo ahorita del COVID es solamente el inicio del tiempo espantoso que viene. A nuestra iglesia se le habló de que esta época iba a llegar, y la estamos viendo. Grandes cambios venían para esta época y no eran buenas las cosas. Pero a la vez, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Dios, Dios ha prometido también hacer grandes y maravillas. Cuando el mundo se vuelva a tinieblas, oscuridad de las naciones, dice la Biblia, sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que podemos nosotros confiar que en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está presente para ayudarnos, para darnos vida. Israel tiene una segunda oportunidad. Después de la gran tribulación, después de todo eso, Israel nació en un solo día, como un país nuevo. Y esa historia viene para todo el pueblo de Dios, aquellos que lo amen. Y el Mesías de Israel vino por ellos, los vino a buscar. 2 veces menciona la Biblia que el Mesías de Israel lloró en esta tierra, 2 ocasiones. Una cuando murió una persona, y todos lloraban por esa persona.
Lázaro. Pero el Señor lloraba porque ellos no se daban cuenta que Yeshua HaMashiach es la vida y también es la resurrección.